Desde luego, para romper con la historiografía lineal era necesario otro planteamiento. La frase es de Walter Benjamin, que vivió a mediados del siglo XX en Alemania. Fue un ideólogo de la llamada teoría crítica, que sus compañeros utilizaron y relumbraron en la historiografía del siglo XX. Walter Benjamin era de origen judío, muy perseguidos en la Alemania de entonces. Y para escapar de eso, huyó hacia España, en cuyo paso fue descubierto e iba a ser entregado a la policía nazi por la colaboración que tenían entre los franquistas de España y los nazis de Alemania. Ahí prefirió suicidarse antes que caer en garras de la policía nazi. Eso es lo que sabemos, creo que insuficiente, sobre un genio de esa estatura. De tal forma que, para continuar con la teoría crítica, será necesario utilizar esta pregunta: ¿qué valor tiene el tiempo en el acontecer humano? Si de una generación a otra, de un siglo a otra, ya no podemos seguir haciendo lo mismo. De ahí que vamos a utilizar mucho la historia como ciencia social crítica. No puede ser de otra forma si es otro tipo de ciencia que la ciencia natural. La ciencia social es eminentemente compleja y la pedagogía, que es en torno a la cual giramos, utiliza todas las ciencias y no puede seguir como una epistemología de ciencia natural. Este es el problema. La historia es más relevante de lo que nosotros creíamos. La usábamos y creo que se siga usando como si fuera un relato, una historia lineal, y eso no es cierto. El caso es que al inicio de esto tenemos que decir que Walter Benjamin no nos dijo ninguna novedad que nos aparece como tal. Los mayas, una historia nuestra, ya planteaban la relevancia del tiempo, al grado tal que hoy son estudiados como una maravilla. Y en México y Guatemala, Centroamérica. Por eso, regresar a los mayas aparentemente es una novedad, sin serlo. De ahí que creo que cuando fue planteado filosóficamente por el doctor Enrique Dussel una nueva visión de América Latina, conmovió a toda la filosofía y especialmente
a la antropología nuestra, de América. Dussel planteó en un libro que fue cuando lo conocimos en el año de 1991, llamado 1492, el encubrimiento del otro o del indio, como salió en otra edición. Desde luego a una persona mayor a quien le habían enseñado a cantar coros e himnos por la visión española, europea, aquello resultó una novedad, enorme novedad. Al menos la historia latinoamericana sí es otra, a partir de ese enfoque del doctor Dussel, nuestro maestro. Pero las novedades no terminan ahí. El recorrido imaginario de alguien que estudia y piensa la historia latinoamericana, lo van a ustedes a ver, resulta otra visión del futuro. Porque la verdad es que no sabemos quiénes somos o qué somos. Esto será pues eso, una historia leída y pensada críticamente. Utilizaremos conocimientos ya repetidos y haremos, desde luego, en cada momento las preguntas correspondientes. ¿Hasta dónde sabemos el origen del hombre americano antes de ser invadido formalmente por las potencias europeas de cada momento, sobre todo Europa, Inglaterra y Francia, pero otras más? Y es de cuando partimos. Lo cierto es que nos dicen, el hombre americano entró por el estrecho de Bering, que une casi a Alaska y a Asia, en la redondez de la Tierra, a través de las islas Aleutianas, que cuando se congela el mar, puesto que son regiones árticas, fue fácil el paso de acceso del extremo oriente de Asia. Esa es una. La otra versión es de que también hubo emigraciones de Oriente en el sur, sobre todo de Australia y de las islas del Océano Pacífico. Todavía hay una tercera versión que nos habla de una entrada aquí por México, precisamente frente a Nayarit. Hay una isla a la que le dan ese atributo para que pasen por Nayarit, Zacatecas, el famoso mito de Tezosomoc, de la emigración que llega a lo que es ahora en Zacatecas San Pedro Piedra Gorda.
En la historiografía anterior se hablaba de las cuevas de Chicomostoc, también la trataremos. Pero creo que será más accesible al público si lo contamos como un relato imaginario. De acuerdo con las investigaciones al paso ligero que hemos hecho, la emigración más importante puede ser la que pasa por México, procedente de un lugar al que sí le dan nombre en el norte de Arizona, de esa región. Estamos hablando de una ciencia social imprecisa, como es todas las ciencias sociales. Pero hay una versión, una hipótesis, que es la que estamos utilizando aquí. Vienen del norte de Arizona, pasan de paso por casas grandes, como en Paquimé, como un lugar de paso, continúan hacia Zacatecas y de Zacatecas hacia el Valle de México. Esa sería la versión número 1. Si después se agregó otras migraciones procedentes de esa isla que está frente a Nayarit y se les une, es muy normal. Estas emigraciones al Valle de México, está reconocido, no fueron en un solo momento, fueron en distintas oleadas. Quizás una de las últimas fue la de los aztecas o mexicas. Esa migración que va luego a Centroamérica, que es la que llega también a Sudamérica. Dijéramos que es la migración central. Pero la segunda migración directa de Oceanía hacia América del Sur tiene también su sustento, como es el uso de la hamaca, el uso de la cerbatana y desde luego la lingüística, que nos es muy útil para rastrear los movimientos sociales. Sin embargo, hay una tercera versión que puede encajar con lo todavía no descubierto, que es la asombrosa civilización maya, que nos conecta también con Guatemala y Nicaragua, con América Central. Esta versión es conmovedora del mundo porque conecta con la posibilidad de la astronomía y de los visitantes extraterrestres que algunos arqueólogos afirman. Esto es formidable y hay elementos para esta tercera hipótesis, elementos muy sustanciales. La versión central del norte hacia Sudamérica no pierde valor, pero no es única, ya. Tampoco la de América del Sur, no es única, ya. Estas tres versiones pueden conjuntarse en una sola. América surgió de América.
Y estos conocimientos participan en la elaboración de nuestra historia. Si continuamos nuestro viaje imaginario por el recorrido central, encontraremos la relevancia de Paquimé, o sea, Nuevo Casagrande, Chihuahua, que nos resulta más interesante porque estamos pensándola desde Chihuahua. Sabemos que es importante, hemos estado en Casas Grandes, conocemos esa región. La fortuna hizo que nos tocara conocer los arroyos donde nace el río Casas Grandes, o sea, la saga del río Casas Grandes. Dijera aquel que elaboró el libro norteamericano La saga del Colorado. Aquí es la saga del río Casas Grandes, que va a dejar sus aguas a la laguna de Casas Grandes. Por tanto, una importancia local con trascendencia nacional. Zacatecas tiene otros méritos historiográficos, sobre todo el hecho de haber tomado Guadalajara en un lugar llamado Nochistlán, Zacatecas. El caudillo Cascán, en este caso de la misma migración zacatecano, hoy de Namaxtle, reunió a las tribus zacatecanas y tomó Guadalajara, incendiándola. Lo más relevante todavía fue que allí murió Pedro de Alvarado, quien por su cabellera rubia lo conectaban las leyendas mexicas con personajes de su religiosidad. Pedro de Alvarado se había hecho odiar por sus matanzas, por su invencibilidad. Pues un Cascán zacatecano desconocido venció a los españoles en Guadalajara. Esta versión ni en Zacatecas es discutida. En una reunión nuestra de los normalistas rurales de San Marcos, Zacatecas, un compañero de mi generación de ahí de Nochistlán me hizo el honor de regalarme el libro de la historia de Tenamaxtle. Ya tarde, si ustedes quieren, tarde en el tiempo de mi vida, pero me ha interesado mucho el tema. Ahí se quedó, ahí lo tengo. Finalmente vamos a llegar al Valle de México. Hemos dado por terminado el tema de la conquista de México, pero no está dicha la verdad. Según esto, la historiografía oficial nos habla de que fue un 13 de agosto de 1521 cuando nos dicen el dirigente más importante de los aztecas, llamado Cuauhtémoc, llegó ante Cortés y le entrega el cuchillo y le dice: toma este puñal y mátame con él, ya que no fui capaz de defender a mi pueblo. Siempre hemos creído esa versión, pero esa versión al parecer no va a resultar cierta. Vamos a investigar más. Tampoco sabemos bien en qué condiciones murió Cuauhtémoc.
nos honra mucho saber que murió estoicamente cuando le están quemando los pies a él y al caudillo de Tlacopan, llamado Tetlepanquetzal. Nos dicen también la historiografía oficial que ante la mirada suplicante de Tetlepanquetzal a su jerarca mayor Cuauhtémoc le dice, según la poesía de José Santos Chocano, ¿acaso mis pies están en un deleite mirando cómo sus pies chirriaban en el aceite? Esto dice José Santos Chocano, cuando menos un patriota mexicano. A nosotros, los mexicanos, siempre nos ha caracterizado el valor, el amor a nuestra tierra, y eso nos llena de orgullo. Pero está a debate las condiciones en que muere Cuauhtémoc. Nos dicen que en las Cibueras, que más o menos equivale a lo que es el actual Honduras, a donde fueron y lo colgaron. Hasta ahí sabemos. La antropóloga Eulalia Guzmán tomó una fama nacional cuando defiende que los huesos que encontró ella eran los de Cuauhtémoc, pero eso no está concluido. Tenemos que indagar más. El hecho es que los españoles se apropian del centro de México, pero no de México. México es demasiado grande, de tamaño y de trascendencia. Si bien veníamos de por allá, de Utah, en la actual Norteamérica, terminábamos más allá de Costa Rica. No sabemos más datos. Hoy daremos algunas hipótesis, pero nada más. Este enorme territorio tan vasto que fue la colonia de la Nueva España sobrevive después de que nos han quitado más de la mitad de nuestro territorio, pero sobrevivimos. Y al parecer, en este momento, anímicamente México se encuentra en posesión de su espíritu combativo. Y eso nos llena también de gusto. Por eso la historia es algo que se está elaborando siempre. Cada momento es un momento histórico. Y el tiempo es más relevante de lo que pensamos, como los mayas lo sostienen. Por eso es necesario profundizar en esa pregunta de Benjamin y en una pregunta que continuamente hacemos a todos los acontecimientos. El futuro lo podemos imaginar, pero la historia no. La historia usa la imaginación, pero no puede definir nada. Tenemos que sospechar a base de hipótesis el descubrimiento de quiénes somos y qué trascendencia tiene esta etapa en que vivimos. Si continuamos ese viaje imaginario del norte hacia el sur, encontramos con que de Perú sabemos muy poco. Y ahí hay muchas preguntas y muchos misterios por resolver. ¿Acaso sabemos
que la capital de Perú era el Cusco y no Lima. ¿Acaso sabemos que la lengua que se utiliza por los incas no era de los incas, sino de los quechuas? ¿Acaso sabemos que el lago más alto de América está entre Perú y Bolivia, el lago Titicaca, de donde nació mi maestro de filosofía latinoamericana de liberación, Juan José Bautista, a quien agradezco mucho que me haya metido a este mundo de preguntas y de reflexiones. Él era aymara. Los quechuas y los aymaras habitaban Perú y la actual Bolivia. Gracias a él pude comprender mejor lo que estaba sucediendo en Bolivia cuando tratan de derrocar a Evo Morales, cuando el pueblo boliviano responde y nombran al actual presidente de la República de Bolivia. Pero lo peor vino después, en ese viaje imaginario por nuestro pasado. Seguimos de Bolivia hacia Paraguay y ahí sí se me cayeron las alas. ¿Cómo comprender que un país tan pequeño como Paraguay, más pequeño que Bolivia, enfrentara en una invasión de una triple alianza a las tropas brasileñas, argentinas y uruguayas, y no cayera? Ahí resurge la historia de los guaraníes. Los guaraníes, los únicos, ahorita, porque la historia es un viaje interminable, que hablan oficialmente sus dos idiomas, el que tenía su pueblo originario, el tupi guaraní, y el de los conquistadores españoles. Oficialmente, en sus escuelas de educación pública, hablan los dos idiomas. Esto es extraordinariamente fabuloso para quienes buscamos una pedagogía que rescate la historia de los pueblos originarios. Y es fabuloso porque normalmente hemos despreciado la historia de nuestras culturas originarias. Y si seguimos el camino imaginario, llegamos hasta el sur de Chile, en donde están los extraordinarios araucanos, que ahora les llaman mapuches. Ellos resisten hasta la actualidad esta invasión colonial de la que no nos hemos despojado. Seguimos admirando a los europeos y seguimos despreciándonos nosotros. Por eso es importante en la reflexión sobre la colonialidad preguntarnos qué es la colonialidad, en qué forma estamos colonizados. De eso trata la liberación que nosotros planteamos. Y seguramente será necesario explicar cómo surgió esta filosofía latinoamericana de liberación, al menos en cuanto a lo que conocemos de su autor principal, aunque no es el único, el doctor Enrique Dussel, que ahora rescata su alumna más brillante, la doctora Katia Colmenares. El próximo tema será precisamente
explicar el origen de ese pensar liberador, buscando la forma de cada vez irlo concretando más. Hasta luego.